Jesús es determinante para el conocimiento del Evangelio. Muchas cosas se han escrito sobre la tentación, incluso hubo una película brasilera llamada, no brasilera, varios films se hicieron hablando acerca de la tentación de Cristo y de la última tentación de Cristo. Más bien lo que sucedió en Brasil es que hubo una obra de teatro con un aspecto totalmente contrario a la santidad de Cristo, en la cual algunos actores empezaron a decir que el Cristo que nosotros conocemos, según la versión satánica y perversa de ellos, había tenido hasta relaciones de carácter homosexual con alguno de sus discípulos. Imagínense tal aberración contraria a la santidad de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús, ¿verdad? Nosotros sabemos que son artimañas del enemigo para tratar de desvirtuar lo que la iglesia ha recibido. Y lo que la iglesia ha recibido, ¿qué es? Es su santidad. Por eso estamos aquí declarando victoria en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de la tentación, vamos a mirar que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero San Marcos 1:12 dice lo siguiente: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Sí nota la diferencia? En el libro de San Mateo dice fue llevado, y en el libro de San Marcos 1:12, ¿qué dice? El Espíritu lo impulsó al desierto. Bueno, hay que comprender que cuando la Biblia dice en San Mateo Jesús fue llevado, no es como que se lleva un hombre mayor a un niño. No, a Jesús no le podían haber preparado una emboscada porque Él es el que todo lo puede. A Jesús no lo podían llevar con engaño porque Él es la verdad y la vida. El enemigo no podía atarlo porque Él es la libertad. Cuando dice, aleluya, que Jesús fue llevado al desierto, lo que están diciendo allí es que en su plan soberano Dios permitió, aleluya, que se dé el hecho de la tentación para marcarle una enseñanza a nosotros los que estamos aquí en este tiempo. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Sí tenemos claro ese punto, ¿verdad? Entonces no se piense que Jesús lo emboscó a Jesús, que Satanás lo emboscó a Jesús, que lo atrapó y lo llevó. No, porque eso no es así. El Señor es el Dios Todopoderoso. Dice que lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Ese acontecimiento, vamos a estudiar un poquito, sucedió en el desierto de Judea. Bueno, les voy a hablar un poco del desierto de Judea. El desierto de Judea está ubicado al sur precisamente de Israel. Acuérdese que Galilea está en el norte, donde fue criado Jesús, y Judea está en el sur, donde nació Jesús. ¿Cómo se llamó? Belén de Judea. Jerusalén pertenece a Judea y la ciudad de Jericó estaba en ese tiempo en el entorno de Judea. Es la parte inferior de Israel. Este desierto de Judea está lleno de colinas, aproximadamente en la parte más elevada, 1000 metros sobre el nivel del mar, y llega hasta el famoso Mar Muerto. Acuérdese que el Mar Muerto está bajo el nivel del mar. Este desierto de Judea es una parte terminal del conocido desierto del Negev, que es mucho más conocido. El desierto del Negev es la parte sur del desierto del Negev. Cuando llegamos nosotros hasta Israel, hay temperaturas muy altas. El día que nosotros estuvimos allí en el desierto de Judea, en la última fortaleza romana llamada Masada, miramos la temperatura y ¿sabe cuál era la temperatura? 52 grados. Ahí estuvimos, 52 grados de temperatura
en el desierto de Judea. Allí, en el desierto de Judea se encuentra la ciudad de Jericó. Usted ha escuchado la ciudad de Jericó, ¿verdad? ¿Qué pasó en la ciudad de Jericó? Los muros se cayeron en la ciudad de Jericó. Esa ciudad de Jericó está en la parte final del desierto de Judea. Es conocida como la ciudad de las palmeras o una ciudad antigua. Aproximadamente data la historia de la ciudad de Jericó como 9,000 años de historia. Y acuérdese que de esa misma ciudad de Jericó era un hombre ¿qué? Un hombre pequeño de estatura. Amén. También en el mismo desierto de Judea es el desierto donde se retiró aquel predicador que estudiamos, llamado ¿qué? Juan Bautista. Él se retiró ¿a dónde? Al desierto de Judea. Le doy otros datos del desierto de Judea a usted que le gusta escribir sus apuntes. Allí en el desierto de Judea, precisamente en el Mar Muerto, hay una población llamada Qumran, y en el desierto de Judea se encontraron los rollos de Qumran. Aleluya. Los libros que se encontraron o rollos que se encontraron allí fue 36 rollos de los Salmos, de Deuteronomio 30 rollos y de Isaías 21 rollos. Amén. De donde tenemos en ese desierto, los vestigios de la escritura sagrada más preservados y más difundidos. Bueno, le he dado algunos datos para que usted se ubique hablando de qué, del desierto de qué, de Judea, ya sabe, esa zona desértica, esa zona bastante calurosa, esa zona, ahí era donde se desarrolla este tema de la tentación. Los 40 días de ayuno. ¿Por qué el Señor Jesús, escúchelo muy bien, ayunó 40 días? Por favor, tome sus apuntes. Aleluya. 40 días del ayuno de Jesús. ¿Qué significa 40 días y 40 noches? El número 40 tiene un significado especial en la Biblia. Le voy a dar estos datos. El diluvio, ¿cuánto duró? 40 días y 40 noches. Moisés, ¿cuántos días ayunó? 40 días y 40 noches antes de recibir las tablas. Pero una vez que recibió las tablas y vio que el pueblo estaba en rebelión, ¿qué hizo? Rompió las tablas y otra vez ayunó ¿qué? 40 días y 40 noches como la primera vez. Goliat estuvo desafiando a los ejércitos del Dios vivo. ¿Cuántos días? 40 días. Y el profeta Elías estuvo caminando, aleluya, durante 40 días y 40 noches, perseguido ¿por quién? Por Jezabel. Allí entonces usted encuentra, ¿qué cosa? Encuentra algunos números especiales con relación al 40. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús ayunó 40 días, el ayuno del Señor Jesús fue un ayuno real. ¿Cuántos lo creen que es así? Dios manifestado en carne, Él tenía ¿qué? Tenía hambre como todo ser humano. Él tenía la sujeción a su propósito, aleluya, eterno de la salvación, pero Él padecía hambre. Gloria al nombre de Jesús. El tentador, dice la Biblia que Jesús, aleluya, después que fue bautizado, se fue ¿a dónde? Al desierto. Usted ya sabe qué es el desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Ya le expliqué. Tuvo hambre, quiere decir de que en la parte humana él tenía la necesidad de comer. ¿Y qué dice la Biblia? Léalo. Y vino a él, ¿quién vino? El tentador. Escúchelo muy bien. Vino a él el
tentador. Bueno, le voy a dar estos. El tentador, ¿quién es? El experto tentador, malévolo y perverso es Satanás, que fue un querubín grande y protector. Ezequiel 28 lo define y dice: tú querubín, que es una división angelológica, como serafín, como ángel y como arcángel, está que el querubín. ¿Cuál es la labor del querubín? Protector. Satanás era querubín protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Lea el versículo 15. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Dígalo, ¿se halló en él qué? Maldad. Él es el origen del mal, en él se encontró la maldad. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Allí subraye dos palabras que son: te eché del monte de Dios y te arrojé. Echar es expulsar y arrojar es que descender de esa posición elevada. Por eso es que Satanás siempre ha querido los lugares elevados, porque él fue echado de ese lugar. Isaías 14:13. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice Isaías 14:13? Tú que decías en tu corazón: subiré ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué dice subiré al cielo? Porque fue ¿qué? Desechado del cielo, fue expulsado del cielo. ¿Qué más dice? En lo alto, en lo alto. ¿Por qué? Porque Satanás en el juicio fue puesto en lo bajo. Por eso quiere estar en lo alto. Dice, junto a las estrellas de Dios. ¿Qué dice? Léalo. Levantaré mi trono, porque el trono de él es inexistente. Por eso quiere levantar un trono. En el monte, que es un monte alto del testimonio, me sentaré, que quiere decir dominio y autoridad, a los lados del norte, que quiere decir posición de salida o posición preponderante. ¿Qué más dice? Sobre las alturas, aleluya, de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Elión. ¿Qué quiere decir Elión? Al Altísimo. Hay poder en el nombre de Jesús. Sí se está dando cuenta, ¿verdad? Ya le hice leer 28:14 de Ezequiel, donde dice, te eché y te arrojé. Como fue echado y arrojado, él quiere ¿qué? Subir, elevarse, ubicarse arriba, en la parte elevada. Ese es el propósito del enemigo. Con esa explicación vamos a mirar 3 aspectos que hay en la tentación de Satanás a Jesucristo. Lo primero fue que las piedras se transformen en ¿qué? En pan. Eso es, ¿qué cosa? Alimento. Que sus ángeles te sostengan. Eso es seguridad. Y te daré los reinos del mundo. Eso es ¿qué? Poderío o fama. Y los hemos colocado así. La tentación de Satanás frente a Cristo va desde, escríbalo, desde lo más básico a lo más fundamental. Va de lo particular a lo general. Y desde la necesidad humana a la soberanía de Dios. Esa es la metodología que el enemigo utilizó. Le repito, de lo más básico a lo más fundamental. Si está con sus apuntes. De lo particular a ¿qué? A lo general. Y
de la necesidad humana a la soberanía de Dios. Así es como trabajó Satanás en su metodología. Y esa metodología la sigue repitiendo. El Señor tuvo hambre. Vamos, primera tentación. Primera tentación. Le hemos colocado el orden según San Mateo, porque si usted busca el orden según San Lucas, lo que aquí es la segunda y tercera, en San Lucas es inverso, tercera y segunda. Sí está claro, ¿verdad? El orden le hemos colocado según San Mateo. La primera tentación, aleluya, dice Mateo 4:3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Bueno, Satanás quería, hay poder en el nombre de Jesús, a hacer pensar a Cristo como hacerlo dubitar en su accionar redentivo. Sí, está claro lo que le digo, en su accionar redentivo, porque Satanás muy bien sabía que el que estaba allí era ¿qué? La manifestación de Dios para salvar. De eso es indudable, porque ¿qué dice Santiago? Aleluya, ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios ¿qué? Creen y tiemblan. Entonces, y cuando Dios se manifestó en carne en Belén de Judea, Satanás instó a Herodes para que acabe con todos los niños menores de 2 años, porque el enemigo sabía que el nacimiento de aquel pequeño iba a causarle la redención a toda la humanidad. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Entonces aquí no se trata de una tentación donde el enemigo ignoraba a quien tenía. No, él sabía quién estaba al frente. Lo que pasa es que le plantea esto: si eres hijo de Dios, aleluya, le dice, si eres hijo de Dios. Acuérdese que el enemigo ha tratado eso y le dice, como tú estás con hambre, si eres hijo de Dios, haz algo que es simple para ti. Di que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, para ti no habría ningún problema. Acuérdese que este mismo ser, en el primer Adán, acuérdese que hay 2 Adán en la Biblia. El primer Adán es el caído y el postrer Adán, ¿quién es? Es Cristo, el perfecto. Pero al primer Adán le dijo, aleluya, hablando de su esposa, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, Génesis 3:6, que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y que era ¿qué? Agradable a los ojos, y árbol ¿qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó ¿de qué? De su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Acuérdese. Ahora, ¿qué le dijo Satanás a Jesús? Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Para qué el pan? Para que lo pueda comer. Se fue a la necesidad básica. Dijo, como tienes hambre, no le dijo a que te traigan pan. No, di tú mismo que las piedras se conviertan en pan, y el Señor podía hacerlo. Lo que pasa es que el tentador lo que quería es tomar control de Jesús y que Jesús obedezca a los caprichos del diablo. Y jamás Jesús va a caer en los caprichos del enemigo, porque Él es Dios soberano, perfecto y grande, el que controla todas las cosas. Dele aplauso al Rey de Gloria en el nombre glorioso del Señor. Dele gloria a Dios, aleluya. Esta misma manera la está utilizando el enemigo en este tiempo. Muchas personas quieren acercarse a Cristo y están tratando de buscar su presencia, no por su santidad, sino ¿por qué? Por la comida y por la bebida. Quieren lograr eso. Y hay muchas personas que quieren ofrecerle a la humanidad lo mismo, comida y bebida y prosperidad.
Y el enemigo está engañando y tratan de presentar un evangelio que no es el evangelio originado en el poder de Dios, sino que es el evangelio transformado por el tentador en mercancía de la fe. Y eso es lo que Dios no quiere, que el evangelio no sea mercancía de la fe, sino que el evangelio es poder de Dios para salvación del hombre. Dele aplausos al Rey de Gloria. ¿Sabe qué le responde? Le respondió la cita de Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no le responde como un hombre hambriento de pan. No. Jesús lo responde como Él es un ser naturalmente divino y santo. Él no le habla como un ser humano que quería pan hecho de harina de trigo, quizá, sino que Él le habla como el pan que descendió del cielo. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Según San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, léalo, son ¿qué? Espíritu y son vida. ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria? ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria? Entonces el Señor Jesús no cayó en esa trampa tentadora. Di que las piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La palabra de vida, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Vamos, segunda tentación, Mateo 4:5. Vamos, segunda tentación, Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó ¿a dónde? A la santa ciudad. Lea conmigo fuerte los que están aquí y también en casa. Entonces el diablo lo llevó ¿a dónde? A la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos estos tendrán para que no tropieces en piedra. El enemigo utilizaba la palabra de Dios. No nos dejemos convencer cuando hay personas que no son de buen testimonio y utilizan la palabra de Dios, porque no todo el que utiliza la palabra de Dios hace la voluntad de Dios. El mismo Señor dijo: no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es que santa, agradable y perfecta. Entonces hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Lo llevó al pináculo del templo. Bueno, el pináculo del templo es la parte más elevada del templo. Es el vértice, es la unión de la parte más elevada del templo. Es el lugar donde se cree que se unían el pórtico de Salomón, donde estaba la puerta de Salomón, y el pórtico real. Es una esquina, es una esquina. Cuando usted va allá, le muestra a la persona, le dicen: mire, este es el pórtico de Salomón, esta es la puerta real, y usted ve una esquina elevada allí. Esa esquina, algunos la ponen en una altura, bueno, unos creo que exageraron. Hoy estaba leyendo un estudio, decía que el pináculo tenía 180 metros, no es tan alta, pero después ya encontré otros datos que el pináculo del templo, varios autores dicen que aproximadamente medía unos 50 metros de altura. Repita, ¿cuántos metros medía el pináculo del templo?
50 metros de altura. ¿Eso cuánto equivale? Estaba haciendo un cálculo, esos 50 metros a un edificio de cuántos pisos, de aproximadamente 12 pisos. La torre de Pisa allá en Italia, usted ha visto cuál es la torre de Pisa, esa torre que es inclinada, mide 56 metros de altura. Entonces imagínense un edificio de 12 pisos aproximadamente. Esa era la altura ¿de qué? Del pináculo del templo, la parte más elevada del templo. En el pináculo del templo, escribe estos datos que le pueden resultar atractivos para su estudio. Era un lugar que tenía una posición elevada y hermosa, porque de allí se podía mirar el monte de los olivos. El pináculo era como una terraza elevada y se observaba el monte de los olivos y el valle de Cedrón. Era un lugar muy geográficamente llamativo, y se decía que los grandes doctores de la ley iban a meditar allí en esa parte elevada, como una posición muy, muy, muy elevada. ¿Y de qué? Y de meditación para lo que hacían. También este pináculo del templo está totalmente ubicado detrás del Gólgota. O sea que cuando una persona se paraba en el pináculo del templo, no tenía acceso visual al monte Calvario, que estaba totalmente contrario. Entonces quiero decirles que en ese pináculo del templo el enemigo le dice: si eres hijo de Dios, haz algo, échate abajo, échate abajo. ¿Por qué? Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no te pase nada. ¿Sabe dónde está esa cita original? En el Salmo 91, aleluya, 11, aleluya. Ahí está eso, cuando habla el que habita, ¿qué? Al abrigo del Altísimo. ¿Por qué? Porque el enemigo se toma parte de la Biblia, ¿para qué? Para tentar a Cristo, que es el autor de la palabra de Dios. Pero el Señor le responde con Deuteronomio 6:16 y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Más que un diálogo que lo sabemos quizá de memoria, escúchelo bien, tiene un trasfondo. ¿Sabe por qué? Porque el templo significaba el lugar de adoración para Israel. El templo lo construyó Salomón, después fue destruido, fue reconstruido por Zorobabel, y el templo que estaba allí lo había levantado Herodes el Grande. En ese lugar se manifestaba la presencia de Dios. Fue construido en honor del Dios viviente, y pedirle que Jesús se arroje del templo, ¿sabe qué significaba también? Que todo esto que está aquí hecho no tiene sentido. Échate abajo. Este lugar que fue erigido para que la presencia de Dios se manifieste, mejor no le tengas en cuenta, y que se convierta un lugar de qué, en un lugar para que tú vayas al vacío. Era como que el enemigo decía: échate al vacío. Lógicamente Satanás, le recuerdo, no es que quería matarlo, no, porque Satanás sabía que el que tenía al frente era ¿qué? Dios manifestado en carne. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que quería Satanás? Que Jesucristo lo obedezca, ¿verdad? Hay poder en el nombre de Jesús. Usted imagínese a Jesucristo obedeciéndole a Satanás, no estaríamos aquí adorando al Rey de Gloria. Pero Satanás es osado y atrevido. Hay poder en el nombre de Jesús, y por eso le dice al joven, le dice al creyente: no pasa nada. Si vas a ese baile y no baila, no pasa nada. Si consumes droga una vez,
puedes dejarlo cuando quiere, no pasa nada. Le dice, si caes en adulterio y en fornicación, no pasa nada, Dios te perdona. Si te separas, si haces eso, no pasa nada. El enemigo siempre trata de suavizar el pecado y le dice, no pasa nada. Y le dijo Satanás a Jesús, échate de aquí, no pasa nada. Si tú te arrojas de aquí, inmediatamente vienen los ángeles y te agarran, como dice el Salmo 91. Pero es que la palabra de Dios no está puesta para que el enemigo haga trampa de ella, sino que esa palabra está escrita para saber que esta iglesia está segura en el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le aplauden al Rey de Gloria? ¿Cuánto le aplauden al Rey de Gloria? Hay poder en el nombre de Jesús. 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 Incluso al final de la tentación dice que los ángeles, ¿qué hacían con el Señor? Los ángeles le servían. Le servían. Ya cuando termina la tentación dice que vinieron los ángeles y le servían. En el nacimiento hubo ángeles que gritaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Y me atrevo a decir que como Satanás fue un ángel querubín protector, él dijo, mira, yo conozco cómo funciona este tema de los ángeles, porque así hay seres que están caídos, que no han hecho la voluntad de Dios y tienen solamente recuerdos de lo que fueron. Pero esta iglesia no vive del recuerdo. Esta iglesia tiene un Dios vivo, presente y maravilloso. Por eso aquí le adoramos en esta noche como si fuese la noche de mayor adoración a nuestro Dios en la vida. Sí, quiero pedirle que le adore el que lo sienta, el que lo necesite, el que lo crea, el que lo anhele. Apláudalo al Rey de Gloria. El tercer punto de la tentación, Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo. ¿A dónde lo llevó? A un monte muy alto. Recuerde que las dos últimas tentaciones se relacionaron con el pináculo del templo, un lugar alto. Después lo llevó ¿a dónde? A un monte muy alto. Algunos analistas dicen que este monte muy alto está cerca de la ciudad de Jericó. Incluso allí hay un sitio cerca de Jericó que lo llaman el monte de la tentación. Pero nosotros no podemos decir que ahí fue, sino que ellos aproximadamente lo colocan. ¿Y qué dice? Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Esto es determinante. No es que, hermanos, se trata de que la montaña por la altura alcanzó a ver, no, porque Israel es un desierto y sus elevaciones tienen 1500 metros de altura. No son más altas, son montañas pequeñas. Cuando usted dice el monte Carmelo, piensa que es altísimo. No, el monte Hermón es pequeño, el monte Tabor es pequeño. Son montañas pequeñas, no son grandes elevaciones. Y de una elevación de 1000 metros no se puede ver todos los reinos del mundo. ¿Se refiere a qué? Se refiere a una visión en la cual Dios le permite, aleluya, que se vea todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El enemigo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Acuérdense que primero fue y le dijo, di que las piedras se conviertan en pan, necesidad básica de comida. Después, arrójate y no te pasa nada, seguridad. Iba ascendiendo en el nivel de tentación y después le dice, no, ahora quiero que veas la gloria del mundo, los reinos del mundo, y mira, todo esto te lo doy si postrado me adores. Porque Lucas 4:6 dice más claro, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Léalo, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Mire, esa es la voluntad perversa del diablo.
Y allí es que por eso él toma cantantes que no eran nada y lo lleva a la fama, al estrellato, y la gente que lo sigue a ellos se quitan la vida, caen en perversión. Usted piensa que esos cantantes que no eran nada, y algunos ni tienen voz de cantantes, ni cara de cantantes, usted los ve desfigurados, pero tienen a millones de jóvenes bailando perreo, que no están teniendo relaciones sexuales, pero se tocan sus cuerpos y se frotan sus genitales con ropa. Imagínese, usted piensa que eso es por obra del Espíritu Santo. Eso es que la obra del enemigo, que tomó un nadie y lo llevó a la fama y lo colocó allá, y millones de jóvenes teniendo relaciones no terminadas, pero viviendo perdidamente. Usted imagínese hombres que no eran nada, que lo lleva a cantar canciones que cuando la gente escucha esas canciones se quita la vida, se corta las venas, se dedican a tomar, se dedican a consumir drogas. ¿Sabe por qué? Porque son seres que han recibido la gloria del mal para perversión de la humanidad. Pero así como existen esos seres que destruyen y acaban por el poder del diablo, hay hombres y mujeres ungidos de Dios que llevan la palabra santa al mundo entero, y el que los escucha con atención no terminarán cayendo en concupiscencia de la carne, sino desechando el pecado y adorando al Dios vivo, real y omnisciente. ¿Cuánto le aplauden al Rey de Gloria? ¿Cuánto le aplauden al Rey de Gloria? ¿Cuánto le aplauden al Rey de Gloria? Oh, los gobernantes del mundo tienen la gloria del diablo. Eso no lo digo yo como un fanático religioso, lo dice la palabra de Dios. Satanás dijo: mira, yo tengo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos son míos, y yo a quien quiera se la doy. Por eso es de que toma hombres que no eran nada. Hubo un hombre que era un simple soldado sin tanta capacidad, y lo llevó a que gobierne una nación poderosa en la tierra, que declaró guerras mundiales y mató 6 millones de judíos. ¿Usted piensa que eso es por capacidad humana? Eso es porque por inspiración perversa. Usted piensa que las personas que no son nada, y después hay gente que dice: yo quiero tener fama, quiero tener poder, quiero tener gloria terrenal. Esa fama y gloria terrenal se la da el enemigo. ¿Y por qué se la da? Porque el hombre se la entregó cuando pecó. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Aleluya. Qué atrevimiento del diablo. Le dice: mira, todo yo te lo doy porque a mí me ha sido dada. Yo soy el dueño, pero de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y le edificó sobre los ríos. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Estaba hablando frente al Creador. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hermana, adórele al Señor. Hermana, adórele al Señor. Hermano, adórele al Señor. Adórele al Señor. Exalte su nombre. Exalte su nombre. Ahí en casa puede exaltar el nombre del Señor. El enemigo le dijo: yo te daré todo esto si postrado me adora. Oh, alabanza. Usted imagínese, escuche bien, preste atención, hermana, escuche bien, que el Señor Jesús doble sus rodillas y le adore al enemigo. Aleluya. Imagínese qué situación, que Jesucristo se arrodille y le adore al enemigo. Es una situación que no tiene sentido. Pero el enemigo
en su alevosía y atrevimiento, ¿sabe qué? Dijo, mira, todo esto yo te lo doy, pero te voy a pedir algo, que tú te postres y me adores. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Lo que busca el enemigo es que la gente lo aclame. Lo que busca el enemigo es que la gente lo reconozca. Pero ¿sabe qué? La gente no adora al diablo, la gente lo proclama, lo aclama, entra en frenesí, entra en una pérdida de control. No se puede comparar, aleluya, lo que la iglesia hace con el Señor que lo que la gente hace con el diablo. Cuando el enemigo ciega la mente, las personas se golpean, se matan, hay borrachos, hay muertes. Cuando hay conciertos de música, destruyen los asientos, los baños, hay pelea, hay tanto desorden. Pero cuando la iglesia se reúne a alabar al Dios vivo, hay victoria, hay poder, hay gozo, hay esperanza. El Señor le dijo, adórelo, vete Satanás. Diga, ¿qué le dijo? Vete Satanás. Aleluya, porque vete Satanás. ¿Eso qué quiere decir? El poder y la autoridad. Dijo, no molestes, no perturbes más, vete. ¿Y por qué fue tentado? ¿Sabe para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que Él, siendo Dios, se manifestó como hombre y en la carne resistió la tentación. Y esta iglesia es templo del Espíritu Santo de Dios. Le dijo, vete Satanás. Y le dice, porque al Señor tu Dios, dígalo fuerte, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay un solo trono. Si lo cree, diga amén. Hay un solo Dios. Hay un solo Señor. Hay una sola fe. Hay un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay alguien que se merece toda la gloria. Él no comparte su gloria con nadie. Él es Dios maravilloso. ¿Por qué fue el Señor tentado? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí puede alabarle. Sí puedo alabarle. Sí puede alabarlo. Por eso dice, por lo cual Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser ¿qué? Misericordioso. Adore al misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, fuerte, es que es poderoso. Repítalo, es que hermano, poderoso para socorrer ¿a quiénes? A los que son tentados. Si alguien en esta noche está siendo tentado por comida o bebida, hay gente que dice, aleluya, es que no tengo que comer, no tengo que vestir, no tengo nada. Y el enemigo le dice, mira, yo te doy comida, yo te doy bebida, yo te doy casa, yo te doy esto, pero abandona tu fe. No, nosotros tenemos algo más precioso, que es la salvación. No sé si usted se le ensanche el alma en esta noche.
Usted diga: yo tengo la palabra de vida que inunda mi corazón. Quizá el enemigo lo está llevando a una parte elevada y le dice: no te pasa nada, arrójate de aquí, que tu Dios te ayuda. Quizá lo está llevando a una relación peligrosa que va a perder su salvación. Quizás lo está llevando a una amistad que lo va a sacar del camino de Dios. Quizás lo está llevando a un trabajo que puede ser el hundimiento de su vida espiritual. Quizás lo está llevando a alguna situación que se le puede acabar la posición elevada donde Dios le ha puesto. Pero mejor diga en esta noche: hay poder en el nombre de Jesús. Yo sé a quién le sirvo y le adoro. El mismo Dios manifestado en carne en Cristo Jesús ayunó. Hay poder en el nombre de Jesús. No porque Él necesitaba ayunar, porque Él es Dios soberano y poderoso, sino para entender nosotros que toda nuestra vida debe estar direccionada en oración, en ayuno y en entrega y en un sacrificio vivo. Hay poder en el nombre del Señor. No sé a cuánto les están ofreciendo gloria humana, no sé a cuánto le están ofreciendo reinos del mundo, no sé a cuánto le están ofreciendo fama, no sé a cuánto le están ofreciendo poder, no sé a cuánto les ofrecen riqueza, no sé lo que te ofrece el mundo, pero el mundo y sus deleites pasan. Apláudale, apláudale, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta noche yo no le puedo ofrecer plata, ni dinero, ni fama, ni siquiera salud, ni siquiera trabajo, pero le ofrezco al poder en el nombre de Jesús, la gracia salvadora que Cristo me ha dado, la gracia bendita del Evangelio, el poder de Jesucristo. La tacita taracía. Le ofrezco lo que el Señor nos ha dado, el pan de vida. Le ofrezco la patria celestial por el Evangelio, el nombre de Jesús para perdón, el poder de Cristo para liberación, la autoridad de Él. Si le quiero pedir que le adore como nunca lo haya hecho, si le quiero pedir que lo aplauda, que le glorifique como nunca lo haya hecho, que se llene de la presencia de Dios. Póngase de pie y venga a adorarle al Señor. Venga a postrarse delante de Dios. Venga, hermano, póstrese delante de Dios. Usted sí sabe lo que es postrarse delante de Dios. No le estoy invitando que se postre delante de un ser muerto. Pónganse de pie y vengan a los pies de Cristo, para que usted le ofrezca su vida rendida a Él, para que usted le ofrezca su vida a la valla. Dígale: Señor, me rindo a tus pies, me rindo a tus pies. Ríndase delante de Dios hoy que puede hacerlo. 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 Oh, hoy nos rendimos delante de ti, Señor, porque solo tú eres Dios grande y maravilloso. Solo tú eres Dios bendito y eterno. Oh, pasaba la valla. Señor, nos rendimos delante de tu presencia. Nos postramos delante de ti, porque solo tú eres Dios admirable, grande y bueno. Señor, esta iglesia sabe a quién le adora. Señor, esta iglesia sabe a quién se postra. Señor, esta iglesia sabe a quién le exalta. Apláudalo. Esta iglesia sabe a quién le glorifica. Esta iglesia sabe a quién le engrandece. Esta iglesia sabe a quién le adora. Esta iglesia sabe a quién le adora. Esta iglesia sabe a quién le adora.
Esta iglesia sabe a quién le adora. Apláudelo. Si notas que las Esta iglesia cosas sabe a quién le adora. importantes Esta iglesia sabe a quién le glorifica.